para desearle está a pane Tabarandú Álare, feliz día del folclore, o para desearle que hayamos maite pi ñane están Paraguay, o ahora estamos maite Caguazú, Tuisia Haisa, Caguazú y Pipe estaba y Ponaiteva, Eva Coronel Oviedo, al Coronel Oviedo y Pipe llegué Universidad Nacional de Caguazú, un caballo a ver, voy a dejar la cuera y San Bujiva, que tenía maitería ahí, Changuinú, Guazú, bebé, voy a dejar a Pedro Varias, ve, opa, ve, o, Tabarandú, amigo, Peimba, Arenima, oye, ese era moa, oye, pero guata, la, con ya no es tamaño, está tetano, oye, ese, Día Internacional, hay Día Mundial, Internacional, hoy está, oye, pero mando a Javi Amboe árabe, a ver, ñandi quiere va, Argentina, pues, a cuera, pero mando a, o Tabarandú, Ara Yoguajá, el 10 de noviembre, Martín Fierro es mando a José Hernández, Martín Fierro a Pojareres, a Peixa, Yepemo, Teitereío y Tetanco y Ari, oye, Gesaramo, Pepe, Tabarandú, Día del Folclore. Ya ves, ahí, cara, ahí, Inglaterra, era Williams, John Toms, alleva. Haengo, o Yerurekuri, y Catojanuaisa, oye, bueno, mando, mi, va, apo, mi, oyapoa taha eva tapisha oikoa opaitete tanupi peape ogapirupi peoikohárupi ojapoa ikatuhag̃uáicha omi oñemboapu'a oñemoingepa peteĩ árape ojerurévo péva he'íkuri pe aikatuha oñembohéra inglés ñe'ẽme folclore pe añembohasávo ñande guaraníme folk heise pueblo, apenas de Guaranime ya estaba. Alor heise sabiduría, apenas de ya Arandú, estaba Arandú, pero que estaba Guaranime ya es más folclore. Pepe Caraío ya poco ripe en Vallerure 1846, Petení Ara Coa Yobaja, 22 de agosto de 1846. Onsencuri Peimba Eyerure tenía cuatía Haipire, que tenía periódico, Londres, Inglaterra, Peguá, Peape cuatía Haipire era el Ateneo, Día Ateneum, que operamos Pecha Pejera. A Upevi está 22 de agosto, Mocoipá, Mocoin Ara, y así por Apibe, oye, bueno, mando a Janua, Tabarandú Ara. Pepe que paite mi ba ñande apella guerekoa ko ñane tame etamba eu japoa ñane tangua mi tapichao caragua mba'e pea oje hag̃ua folcloreha Tavaranduha peteĩ mba'e tekote'ẽ jaikuaa porãngo peteĩ omi mba'e rehegua hínape ijapoharekuaa'ỹva un hecho folclórico debe ser anónimo España ñe'ẽme ijapoharekuaa'ỹva upeváre ñandeja éramos terere ha'e Tavarandu ya opavave jaikuaa ág̃ape ndajaikuáiramo máva omoñepyrũ máva ijapohare ág̃a are pea ñande jaikuaaha jaguerekoháko ñane retãme pea are guare Ishaí ya éramos so'apu'a mbeju chipa omía ndajaikuái araka'épa térãmápa omoñepyrũ ajaháta tapykuévoti ha ja'éta aipo ndaje umi aja'éta ndajaikuái jahekavéramo péicha namombyry pépe pendehegui avo porãite ñande ñambohérava avo po'i jataitýpe ojejapóva pe ndajaikuái ai mápa omoñepyrũ jaikuaa jateitýpe ojejapoha ág̃a mápa ijapohare mápa ojapo'ypy'akue pe ndajaikuái apea ha'éhina folclore ñande ñamombe'u jave peteĩ ñemombe'u peteĩ caso Pora Pombero
plata y Luisón miares iguana dico ay más vaya pojare ñamombe ujeg̃uinte ñande ñamombe uja umi pukarã ha mba'e páichagua pukarã jaguereko ñande ñane retãme chiste ja'éva ambue ñe'ẽme añande jekuaái mápa japoháre oñemombe'uha jaikuaa ha ñamombe'uha ñande ai aña ndajekuaái mápa umi apohare ndojehaijepéi héra ha upeáre umi folklore hína tavarandu upéicha umi ñe'ẽnga heta jaguereko ñande ñe'ẽngáko ñane retãme hembypa jahekáramo mápa japohare ndajaikuaái péa ha upéi hovái oĩ umi oñembohérava de inspiración folclórica oje'e umi apytépe oikéma umi ijapoharéva jaikuaa mávapa ja'e ñande 13 tujutĩ purahéi ñanemba'éva má japohare Emiliano R. Fernández pea jahátaramo pe ijapoharekuaa'ỹvape de autor anónimo pea ndoikevéima pe folclore teetépe aña upéare oje'e de inspiración folclórica ha péicha ñande jaháta ko'ág̃a namombyryvéima ñandehegui ñanemandu'áta Pumbasy ape Pumbasýngo oĩ mbohasávape péicha guaraníme ha castellanope jaikuaavea ñande Guaraniape pe Guarania pohare José Asunción Flores aña pe Pumbasy de inspiración folclórica ja'e ñande ajéva oja pe folclórehe oho hesehína aña peteĩ mba'énte noĩporãmbaivéva ajéva ñamombe'úvo mápa ijapoháre jaikuaáma mápa ijapoháre ha pépe ojoavýhína pe folclore teete ja'éva pe de inspiración folclórica oĩvajyke rehe upéi ja'e aveíve tavarandu ahehahína funcional he'i mba'e opavavea jaikuaa opavavea ñamombe'u avavépe nomyangekói nomoñeñanduvaíri avavépe pea oĩ opavave ajurúpe ajéva ha upéi katu oje'e avei tradicional pe ohasáva umi ñanderúgui ohasa ñande ha ñande ohasajeýta ñane ñemoñarépe pe mba'e tuichavéva ndaha'éi katuete jahavérã mbo'ehaópe escuela colegio universidadpe jaikuaa hag̃ua pe jaikoha rupi ñanderu umi ohechauka ñande mba'éichapa jajapova'erã peterere mba'éichapa jajapova'erã chipa ha'ekuéra ohenduka ñande umi caso ha'e havícha pe emiangete umi peichahápe jaikuaahína transmitido de generación en generación aña pe ñambohasa ojahávo iñambuemimi oho ñandehegui pea ndikatúi avei jajoko ñande ñamañáramo tapykue otyjaháramo mbohapypa irundypa ary 30, 40 años tapykuévoty jahecháratamo mba'éichapa oĩmave San Juan ára ja'éva pea hi'árape ma'erã ojejapo ha San Juan reraitépe mba'e jareko umi ñembosarái ha mba'e upérõguare heseguaite ko'ág̃a ñamañáramo San Juan 2020, 2021, 2019, 2018 miatapykói jaha mbohapy irundy ary jahecháta ñande ndaha'evéima San Juan ára hi'árape oĩma ko'ág̃a San Juan mboyve antes peteĩ jasy un mes antes ajéva oĩpe San Juan rire avei un mes oĩ tapicha ojapóva ha ohasa rire hi'ára ha mba'épe ambue mba'e jejuhukuaa ndaha'evéima San Juan reraitépe oĩ heta he'íva og̃uahẽma San Juan ha ñeikoteẽ peteĩ koty mbo'ehaópe ñamoporãvarã pe okarusu pe Plaza Jaguerekóva ñande rape tekotevẽ ñamyatyrõ ha mba'e jejapóta San Juan ha ma'erã San Juan ko'ág̃a ñambyatý hag̃ua pirapire avei ndaha'evéima katuetépe San Juan reraitépe jejapóva ha oĩ avei peteĩ mba'e umi apytépe ajéva ko'ápe Paraguaýpe pe táva Coronel Oviedoitépe avei ome'ã katuete ndikatuvéima heta hendápe jejapópe yvyrasýi ndaikatuvéima jajo'o yvy hatãjepéma ñandehegui piso de cemento ha mba'e oĩha rupi peichahápe umi omotenondévape San Juan ára he'íntema pea ñamboikénte
Daña porque está indicatomo, ayer ya po ibirase. A pesajave, oñe porque, ojo. Ayer ya po mi ikatueva, ya po, cambuchi yeyoka, paila yejere, yo mía. Y pues jugué a ikatuye yo San Juan, pero ahí. Mi hiupina. Y mabe, ñanemba va San Juan, ahora de Guanteo, y Mbeyú, si se han trenzado para allá Guamascá. Cuando ella yujuta San Juan, pues ella yujuta asadito, lomito árabe, hamburguesa, sangre milanesa, y quema. A peisa, ojasao, joa, lleva. A pealla es una de generación en generación, ojasacueo, iñambue y miñan de jehui. Ñanemba etejina, tabarando etejina, terere. Ape ikatu ñaporandu miñanderu ñandesýpe imae guarére ha itañande terere ojapohag̃uái puruhague peteĩ jarra lata peteĩ. Ape ikatupe ka'a teete ojapóta jave oho korapýpe amo huguárehe ha oheka kokũ, oheka aguakaterogue, oĩramo Santa Lucía morotĩ upérupi ohapo'o ajéva overu omopotĩ porã ha pe angu'a'i pesapy'ánte pe ojoso ha pe amoinge jarrape omoĩ pe y ha pe ka'a ka'a teetea pea imave ko'ág̃a che aporandúramo peteĩ mitã'ípe mba'épa terere ha'e ndohechamava'íma pe jarra ko'ág̃a oikuaáma termope ohecháma terere. Así ha'éramo chupe ka'a ha'e ndohechavíma pe ñande imavẽguaréi che jépa pe mitã'i ndohovéima moite korapýre oheka peĩtema nde liejero saborizada híinte ape ka'a guerekopamavavimi ambue pohãñana ñaikotevẽva ha péicha ñambue oho. El hecho folclórico tiene que ser anónimo, funcional, espontáneo, heñoisapy'áva. Pero ha'ékuri peménte jaikuaa araka'éva heñóinte ha'e. Ko'ág̃a ikatu oĩ peteĩ mba'e aipyahúva ha ojepuru péicha. Umi ñe'ẽ jaipuru apytépe péicha heñóinte peteĩ ára ha ojepurúnte péicha. Ndahiaréi opavave aja'e amóntema. Mérãe mba'e ha amóntema. Oñemonda pe karai ha amóntema he'i. Oĩ omanóva ha amóntema he'i. Oĩ peichahágui osẽporã hembiapópe ha amóntema ajéva. Upépe ahasamiẽ ha oikepe mitã'ikuéra mitãrusukuéra apytépe jarýi. Ke mbarete have ajéva. Ha ko'ág̃a peteĩ mba'e ojepurumeméva hína ndajaikuái araka'e pevéva ndetavy ajéva. Oimeraẽ mba'e ha ndetavy. Pea oikehína pe tavarandúpe. Péicharamo pea iporã jaikuaami opavavéva umi mba'e jajapóva guive ñande rekohápe ikatuha ñande jahecharamo ha ñamomba'eguasu ko tavarandu árape. Hypy'ũgui hetaitereiraságui umi mba'e oikeva pe tavarandúpe. Castellano ko'ã un asunto complejo, multifacético. Upehaguérehe oĩ omboja'óva mbohapýpe. Oñembohéra hikuái folclore espiritual, folclore material ha folclore social. Pe folclore espiritual pe oike heta mba'e umi apytépe oike caso ñemombe'u, oike umi mombe'ugua'u España ñe'ẽme ja'éva mitos, oike mombe'upy ja'éva leyendas, oike cábala, oike maravichu, oike ñe'ẽnga. Ou Paraguaýpe peteĩ ñande rapicha ha omomba'eguasueterípe Banco Nacional de Fomento. Katueténgo oĩ umi ñeme'agui ko'ápe ko'atýpe imandu'ávape Banco Nacional de Fomento ko imaitégui ko'ag̃aite pe hokẽ sa'yju guasu mbohapy hokẽ oguerekóva sa'yju. Mba'e ojapo ñande rapicha ohechávo péa upéi oho ombojoja hapicháre. Osẽ he'i nde arriero sa'yju Banco Nacional de Fomento hokẽ he'i. Nde jaikuaa mápa ijapoháre ág̃a oĩha pea oĩ.
Peixa oye, a Banco Nacional de Fomento, Joaquín Saiyuja, Joaquín Saiyú, de Yapuyo. Tenan sabe, antes iba de aziro, yurumeme cacerola, hay cacerola y yuru, tu chaponán lleva. Pero bollo ya. Ambuega tu ojo calecita, ve, a esa lleguima paraguayo, el copengo esa piso. O sea, y upei o echado, ve, un bollo ya. A pisar, o sea, y ne cuñare te macané caballo calecita, ne cuñare te macané caballo calecita. Ahí lleguimos a esa, vea. Hoy ve, te iniciamos un baegua soltería, y de aziro molde va ahí cururuñembo, uje. Apenas una memella esa. Esa eva llevó para iba ahí mao ella se vive cururu anga iba ahí TV y molde va ahí esa doña vivo apenas llegamos a esa paraguayo amba oye po un bollo ya avisare a mía ñande ya voy coge taitere irasa oñen voy a tirar mongo cuatia oñen mongo a tirar amonio y pero ya jairamo umi hombre a ti iba a pite vengo y betei brasileño o cañana de tame era Pablo de Carvalho Neto a ellos ahí va cuepe Tabarandú Aranducá Petenja el primer libro de folclore ambos era folclore del Paraguay Pablo de Carvalho Neto brasileño o cueco ape un bo mi oiko hace ape un bo Tabarandú uberire hombre atia que muñenga oína ko anga ko arapo cuende oñe penuva ko arapo oñe penuva vehina ndai ko por ahí taraka eteva oñe no heyeita peteña randuka are mismo oye jaiva kue upeivo pa ko anga oñe no heyeita era Caraíbo sa ahí ya pojare Ramón César Bejarano general Ramón César Bejarano Pepe Oña de Ñenga, de 1955, o sea, pues. Uperirema, hoy betení, Caraíña, Andúa, esta ara chamba por Yepea, pues, en día, como te nondea, Boeja Usú, Universidad Nacional de Asunción, Dionisio González Torres, Ojaya, hoy betení, Aranduca, Guazú, betení, Geraba Folclore Paraguayo, Upeya, Yujuguayo, Miñenga, Mauricio Caroso Campo, premia por Cueve, tem Aranduca Mundo Folclórico Paraguayo. Aupeo ima mi hoja iba ñengares jeguá. Ñengares añuiteo jaiba. Muy bien, tembia por Guazú, tem Aranduca, era ñenga y otras hierbas. Hoja iba que Rafael Masi Payares, a Moinúa Chupelle Jaibe, Sabino Jiménez Ortega Araboí. Mi añamón be ujanguante, oin jaco anga, enga oñen beativa oima cuatiape oima baranducape anga ñande yaye por el cáramo y mabe tenajetas andarbi pea ojasa tuba ta irabe apea oye es una de tradicional funcional es abuesa pm da yeco ayo amapa y ya pojare vean hoy que es una folclore espiritual folclore material ñande yareco itereimba mi abuelo mi tembia polleguaya, Eva. Tembia polleguaya es una artesanía. Artesanía vengo aunque tente llamando a ver, me enamoré vende hoy na olla poa bebé en el poran valle peva, peaupo y ya te tripe. Ya huele coña anduti itaguape. Ya huele co cerámica ya Eva y huir geomba poa y cuey peao ina aregua ita jaton así. Mi oye qua ve vagina. Upei va capire homba poa. Terimba oya poa y pe zapatu o saumia atirabe. Mimba dulce ya era. Ya hasabo ya yo viewi Paraguay otro ñan más en botelleo cada cupepe ya estamos con ibe otro añan de azúcar añan de acatu otro ya yo cuevo ya hasabo be desvío piri ya yo cada cupepe o ima pepe mío je prime eva va dulce o paisa gua ya yujuta tapizacuera un bapoa peteña mondebe teña nemba estebare ja hija era poncho de 60 listas piribe carapeguape ya popo viví un mío mi ba tengo ñanemba esteba hina que va a petar barandupe
tembiapóne porãmbajepéva oĩ hi'upýva rehegua tema ha'epeme mba'ehe'ẽ ha jajúvovi ko'ágoty Eusebia Ayala Lavarerópe jajuhúta chipa ha péicha jahakuévo Encarnaciónpe ñag̃uahẽ mboyve oĩ Coronel Bogado ha peve chiparaity avei oĩ heta ambue távape jejapohápe ág̃a umi herakuãvéva hetave tapicha jajuhútahápe ojapóva chipa Barreros ha Coronel Bogado ha umi oikehína pe folclore materialpe mba'e oike avei upépe umi ambue hi'upyrã jajapóva ñande pépe oikehína Borí So'apu'a Sóyo ha ko'ág̃a og̃uahẽpotykéhina karai Octubre ha Octubre oĩ joparángo ñanemba'e ha péa tavarandu avei ha iñambueha iñambue avei pe ymavéngo pe jopara hag̃uáva jopara mboyvevoi locrontevoi hakue ha upéi oñembojopara ku Mandáre ha péa oñembojopara oñembo'y imínte pe y'pe ojepoi mokõivéva oĩramo juky ha ijáramo oĩramo tomatemi cebolla ha pépe opáma ko'ág̃a jaháramo jaheka jopara jajuhútama iñambueha oĩma omoĩa chupe chorizo omoĩa chupe so'o omoĩa chupe kesu omoĩa kamby oĩmiavie ko'ág̃a oĩma umi ombohéra avei jopara gourmet ha mba'e jopara ojejapoveitéipe 1 de octubre ha péa umi hi'upy ñanemba'etéva oĩ vaka kangue yvyvy oĩ kure kangue yvyvy mbusia'apo umi akepaitéhina pe folclore materialpe ha oĩ avei umi pohãñana mboyvi oĩ ko'ag̃aitépe ñane retãme taha'e ha'ehápe taha'e umi Tavaguasukuéra tuichavévape ikatu ja'e Oviedo Ciudad del Este Paraguay Pedro Juan Omílpe oĩ hetaiterei karai kuñakarai ho'úpe sandia térã pemerõ ha oñongatúpe ha'ỹi oĩháicha ikurãpepe ja'éva sapallo ambue ñe'ẽme térã andai muña mba'e jajapo ñambyatý ha ñañongatu ma'erã ág̃a oĩ jave peteĩ ñakãnondúva ojejapópe horchata ha péa pohãguasúhina ha ho'úpe horchata ñande rapicha iñakãnondúva hu'úva ha mba'umíva ha oñemama porã ha sapy'aitépe hi'ái hendy syrýpepe ajéva ha péangope oikeva aveihína umi mba'e jajapóvague mba'eapo péa ha'éhinape folclore material ha hemby'i ñandépe ipahápepe héra folclore social ha pépe oikepaite umi vy'aguasu jajapóva ñane retã tuichakue javeve vy'aguasu pépe oĩpe la Virgen del Rosario Ára upe mboyve uperire novena oitava oĩ Tupãsẽ Ka'akupe oĩ San Blas umi jaikuaave apytépe ha upéi jahahápe táva oĩmiagui ha umi compañía ja'éva katuete peteĩ marangatu peteĩ santo peteĩ santa ha'évahína terekuára upépegua upeáre oĩ ojeroviáva ha ojejapo oñembo'e ha oikópe vy'aguasu oĩma Kalecita oĩ sortija ko'ág̃a oñemboherakuehúva ajéva oĩ he'íva chupe jinete'a pépe oike hetave mba'e ág̃a umíva oikehína pe folclore socialpe ha mba'éicha rupípe ajahechakuaa heta tapicha ijaty ha opavete ajaha eñamomba'eguasúvo umi mba'e oikóva taha'e ha'ehápe ha oñemomorahápe peteĩ marangatu peteĩ santo peteĩ santape umi aha'ehínape ikatu añamombe'úpe folclore rehegua ha iporãiteva'erã ára ha ára ko'ág̃a jejapoháichako Universidad Nacional de Ka'aguasu ápe sãmbyhyharakuéra rupive ko ára porãitépe hi'ãiteva'erã opaite henda rupi jejapo aichagua aty ñamomandu'ajeývo mitãrusukuéra mitã'ikuérape pe ñanemba'e teete rehe ñanemandu'ávo míarehe
hi'ãjajapo ko'ãichagua aty ha upekuévo ijáramo avei jahechami tapicha ikatúramo mitãruchukuéra opurahéramo polka, guarania, oĩramo mitã'imimi, mitãkuña'imimi, he'íva ñe'ẽpoty, oĩramo tapicha ikatúva kase'a umi aiporã jajapo ñande ndajajapóiramo oguepáta ñandehegui heta ko'ã mba'e ndaipóri umi arandukakuéra umi libro ojepuru escuela colegio hárupi ha mba'e mío ndorekói mba'e hemby ñande ha jajapo aichagua aty ha ko'ã aty rupive ikatu hag̃uáicha ñamomba'eguasu ha ñamombaretejeýpe ñande rekovesa ha'evahínave tavarandu ñanderekoite Paraguayo reko oĩva ko'ã mba'épe iporã avei ñanemandu'ami umi tapicha katupyry joheipyre ha'evahína umi purahehára jaguerekóva ñane retãme hetaitereíngo jaguereko ko árape ñanemandu'áhína karai Dionel Chase ha'éngo omanova'ekue peteĩ 22 de agosto 1988 karai katupyry opa hendápe ko jepeva'ekue oĩ pépe Agustín Barbosa jahavéramo tapykuévoti Samuel Aguayo ikatu jajuhu Félix Fernández hetaiterei umi arehegua jaguereko anivo'ína umi haiha rapytépe jaheja tapykuépe peichahágui mba'e Manuel Ortiz Guerrerope hecharãmombýva tuichaite mba'éva Emiliano R. Fernández jahahápengo oiko jave teĩgui aguasu katuete oĩ ojeruréva peteĩ Emiliano R. opytáma oĩpe opa ave ajurúpe ñanemandu'a hag̃ua hese pe ñambyasývante ndeiporiha jesareko hesekuéra oĩ heta ko'ág̃a hasa'asývahína ñambyasy ñane retã ruvichakuéra rojesarekói rehe umi puraheiharakúera omanomba oho ñandehegui oĩ heta omano asýva ko'ag̃aitéramo ndaha'éramo puraheihára umi ñanemboretia'éva ñanembovy'áva ñanembopukáva karai Carlitos Vera hasykatuete mápiko ñangareko hese oĩpikope ñane retã ruvicha he'íva tou ko'ápe reiete oñepohãnóta chupe avave ndoúi ha ndohói chuvekuéra mba'e ojejaporã ha'ápe ikatúpe ñañombyaty ndépe ikatu emoĩmi pirapire ndépa ikatu avei ndépa mba'e ejejapóna peteĩ aty ko'ápe ñambyatý pirapire ha ñame'ẽta chupe miámi mba'e ñambyasy oikoha umi mba'e hi'ãitévarã jajuhumi ñane retãme tapichakuéra oñandúva umi ñande rapichápe vai Paraguayo ko oñandu hapichápe ha péape mba'e ñambyasyvéva oĩ heta noñanduvéiva hapichápe hi'ãitévarã ñañandumi oho ñandehegui Tito Acuña isapu ja'e guaraníme arpa isapu mbopuhára isapu jarýi ha'épe karai omano ñandehegui omano asy avei oho ñandehegui Flaminio Ndahiaréi Arzamendia avei hasykatuete andaipórikuri ñepytyvõ chupe g̃uarã oĩ aja ñandapytépe jaguerovy'a jaguero'ayvu chupe peteĩ mba'e tekotevẽ vai jahecharãmomi chupekuéra ha ñahepyme'ẽ pe hembiapo rehe ñahepyme'ẽva'erã ñandéko jaguerusapy'ánte umi puraheihára ambue tetãmegua ha ogueraha ko'águi pirapireita hembypángo chupekuéra peviru ogueraháva ha ñande ápe umi ñanemba'épe ndañahepyme'ẽséi jahavéramo pichahagui ja'éta chupe jumína purahei ame'ẽta nde asado ko'ápe hog̃uãngua orendie aiteĩ cervezami mba'e orendie ha neme'ẽmo'ãi chupe mba'épe ha paraguayohaguére tekotevéngo ñande jajohechakuaami avei ñande ojapytépevoi ñañomomba'eguasumi mba'étepa umi okaraygua ha okapeguánte iporãta mba'épe umi ñanemba'éva naiporãmo'ãi avei mba'ehápe ndajajoguáipe avopo'i ha jaipuru mba'ehápe ndajajoguái umi mba'e ojejapóva ñane retãme ha ja'u avei ha jaipuru avei oñemoingejepénte ñanekãme pe ñanemba'éva ikelembuha ivaiha ikachiãiha tekotevéma jajohechakuaa
haja'emi ápe ojejapóva iporãha ha tekotevẽha jajogua ápe ojejapóva ha upéi jajogua okapegua pea ha'ekuaa avei peẽmeko Tavarandu árape. Esta es una fecha muy especial, una fecha que nosotros estamos celebrando con todos ustedes a través de este encuentro felizmente organizado por la Universidad Nacional de Caaguazú. Yo les agradezco a las autoridades por este espacio, que ojalá mucha gente pueda tomar conciencia del valor que tiene el folclore, del valor que tienen las manifestaciones folclóricas y de las dificultades con las cuales se desenvuelven. No solamente estos hechos folclóricos, sino que sus promotores. A mí me ha tocado conocer a mucha gente festivalera, movimos en mi festival Oye Yapuaña Nevetame. Y los organizadores a veces tienen que estar viendo cuánta entrada se vendió, por favor, ya cobrata el estacionamiento. Y es una verdadera vergüenza muchas veces que para organizar estos festivales nosotros no podamos disponer de algún tipo de fondos del Estado. Tiene que haber. Yo digo, ¿por qué no Itaipú? ¿Por qué no Yacinetán, que tienen tanto dinero? ¿Por qué no pueden crear un fondo para la difusión de las artes? Para contratar a los artistas paraguayos, para darle trabajo a los artistas paraguayos. En un día como hoy no podemos olvidar yo tengo un gran amigo de hace tantos años, un luchador a pulmón, como dice él, se llama Alfredo Baezquen, organizador del Festival del Tacuané y de muchos otros festivales. Y lastimosamente hasta hoy nosotros tenemos que seguir trabajando a pulmón. Ahora sí, cuando viene un artista internacional se le paga millones de dólares, pero en dólares se habla, no se habla en guaraní. Tendríamos que, repito, tomar conciencia, darnos valor. Existen artistas de talla importante, de gran valía en nuestro país, allí en Oviedo, en Caaguazú, que tienen que tener un lugar en el firmamento artístico paraguayo, pero apoyado por nosotros. Si nosotros no nos damos nuestro lugar, nadie nos va a dar el lugar que nos corresponde. Así es que empecemos por valorar lo que tenemos. Empecemos a valorar las obras de arte que se hacen acá. Cualquiera pagaría una suma alta en dólares por un cuadro, por algún tipo de trabajo artístico que se hace en el exterior. Y nosotros acá seguimos regateando. Nosotros acá, a un artista de Areguá, un artista de Itao, el Tomatí, que hace una hermosa obra en cerámica y nos dice cuesta 10.000 guaraníes, nosotros le vamos a decir, me nace 5.000. ¿Y por qué? Y bueno, porque es paraguayo. Y eso es, en el fondo, un hecho vergonzoso. Nosotros tenemos que aprender a valorar y a comprar. Qué lindo sería, por ejemplo, que en las fiestas de cumpleaños, de 15 años, de casamiento, regalásemos, ¿verdad? El famoso yopoy, y lo hiciéramos con artesanía local. Qué lindo sería eso, ¿verdad? Pero ojalá llegue el tiempo y ojalá las instituciones como la Universidad Nacional de Caaguazú, con este esfuerzo, sigan promoviendo el valor, la importancia que tiene lo nuestro. Y eso es lo que hoy celebramos en este espacio con ustedes. Eso por un lado. Ahora me meto a la otra cuestión. Tu chama oína rota barandu ahora jape quiere hoy te que apujata beba y pona beba o mimbi beba o yayay beba apeas ñaneñe eborani. Este miércoles 25 de agosto vamos a celebrar el Día del Idioma Guaraní. Y nosotros queremos celebrar. Nosotros no queremos recordar. Queremos celebrar. Esa vea. Ape guaraní. Arapena ñañe ebe guaraní me. Allá moñande opa arañañe ebe guaraní me. Getalle y oí oñemos en Belleguarú, hamba eojendu guaraní. Ape ondi gatuye yapo. Ape oñanen ba'e. Ape oñande ruñe ñande siñe ñande yarija ñanera moyo ñe ni guaraní. Peango sacoreñe Peango ñande ruja ñande si oña que viño no Guasupe. Argentina, Brasil, Uruguay, Uramo Guareña de Ariñan de Yucapa, Jamaisa. Operamos ñañe para inglés,
ñañe para acá ruso, ve, ñañe para acá castellano, ve, najani, guaraní, ve, ñañe, pea, ve, ñañe, ba'ea, aupea, ve, ñañe, Mariscal López, aupea, ve, ñañe, Mariscal Estigarribia, a guaraní, ya y purura, moña, botaví, curi, chubecuera, no, y cumbe, y naja, sacan, chubecuera, peango, pe, guaraní, go, pe, ñañe, mopeteíba, ñañe, bollo, ayuda. Oíamos en mi categoría jamás iba el factor de cohesión psicosocial. Apeamos muy bajadas y se peñan en mopetenía, peñan en bollo ayuda, peamos pe guaraní. Ahí pon ahí te van a con 25 de agosto UAB, peñan de roga, ñandera pisao y coabe, ñandero quiere, ñananguinú, ñanino güera, bo ejao peguandie, ñañe mi guaraní me. Peabe temba que ya poramo que árabe peare ñamomba iguazueta ñamomba retebeta beñanin guaraní. El guaraní es un idioma como pocos en el mundo. El guaraní es un idioma sufrido, un idioma sacrificado. No existe, o si es que existen pocas lenguas en el mundo. Y lo puedo decir con conocimiento de causa. Yo llevo 45 años trabajando por el idioma guaraní. 45 años. Y visto de todo, con sangre, sudor y lágrimas. Es el idioma o es uno de los idiomas, el único probablemente que haya sido tan, pero tan violentamente reprimido. De guaraní me oñe, eva vengo oye yurupete. Oye yurupete oñe jagüere guaraní me. De yuruki, de ñe jagüere guaraní me. De taví, de ñe jagüere guaraní me. Indio gonde, de ñe jagüere guaraní me. Campesino ningonde upeare ñe guaraní me. Boriajuminte upeare ñe guaraní me. Pensaban baesa, ñamo misimba y tengo que guaraní me. Ñamonango supe vivir. Oñe suba que, oñe moñe suba coñe jagüere guaraní me. A pe dónde hay virore. Pesa camina siempre ten inglés coñe eva, oñe moñe sunamo guare oñe jagüere en inglés pe. Pesa camina siempre ten alemán, coñe jagüere alemán coñe moñe su jagüe. De pori. A ape coñe nenetame coñe moñe su. Ape ña nenetame. Boí oí miña nenendúa ña enderezaba pues tepe caraí cuña caraí y aremireva. Y mandó ata amba esa pa ojoramo guarembo ejaobe. Upepe oye ea que sube ani quere ñe guaraní me. Ani te quere ñe guaraní me. Are ye yujusa pues áramo reñe éramo guaraní me. Oye ende reikunda jajangua pe mbo ejao corapui reguata jangua jaere jangua reguatacueo no voy a hablar más guaraní. No voy a hablar más guaraní. No voy a hablar más guaraní. Terrible, inhumano, salvaje. Fueron esos ataques contra la lengua. Pero eso de dónde viene? Ya viene de la colonia y viene del tiempo de la previa, durante y la posguerra del 70. Cuando los aliados iban a venir sobre el Paraguay, muchos de ellos sabían que el Paraguay tenía un arma más poderosa que todas las armas que tenía. Y esa arma, el arma que tenía el Paraguay, perdón, el idioma guaraní, era un motivo de preocupación. Y uno de los que quedó grabado en la historia por haber puesto de manifiesto eso fue Bartolomé Mitre, presidente argentino, quien llegó a decir que si queremos destruir al Paraguay, primero debemos destruir el guaraní. Hoy cuando ponan pe caray, hoy cuando ponan va epa peñane bollo ayuda, amba eje y ya yucana van a guaraní me ya yucaselamo Paraguay. Y López qué hizo? López hábil, López inteligente, convoca en Paso de Pucú en 1867, 18 de mayo, entre otros a Juan Crisóstomo Centurión, a Luis Camino, un grupo de gente que entendía el guaraní. Ahí su pecuera Peyapó siempre tenía seguetí. Háganme un abecedario, un alfabeto. Ahora pues, güey. Oye, por López Veareje, Peavi Purú, Peavi Oñe Purú, Ojaí. Amba, hemos en guaraní, el Carichuí.
el cacique Lambaré, el centinela, la estrella, Irundí, cuatia Jaipuré. Apea un miar venimia. Saimpe guarani ñe'ẽ. Ñaneretãgua umi pýta guakuérare. Natalicio de María Talavera, Namombyríga Pendejeví, guaireño, iba cueve teí ñe'ẽpoty ojapóvakuépe hérava ka'i jagua ha mbopi. Mbohapy añarymba ko yvy'ári ndaje oĩ, ojoguáva ha'ãnga ka'i jagua ha mbopi. Pero segundo el ka'i Bartolomé Jagua Venancio Flores mbopi, la triple alianza guaje. Apaje japó guaraníme. Hamba'e ojehu Omanovo López hamoite se rokorave. Una semana te vas a peteñar a poco indinte. Al ejército de ocupación no nos peteñi cuatiá. Pecuatiá PGI el 7 de marzo de 1870. Queda prohibido el uso del idioma guaraní en las escuelas, en las instituciones educativas. Esto no es ficción. Yo no estoy especulando acá. Eso está documentado. Imagínense ustedes la guerra del 70. Yo suelo recordar tristemente, dolorosamente, esa guerra. Una guerra de exterminio. Quedó diezmado el Paraguay. Diezmado. No existe guerra en el mundo como esa. Las guerras se ganan por haber destruido al enemigo en vida a un 10% y es una cosa terrible. Matar al 20% del enemigo es imperdonable. Matar a 50% es inhumano, 50%. Acá se liquidó al Paraguay. 90% desapareció. Eso no es poca cosa. Cuando fueron a Piribebuy, el 12 de agosto de 1869, nadie lo recuerda al comandante, al coronel Pedro Pablo Caballero, héroe de Piribebuy. No, y la jera. Va el libro, pero y la jera. Y Pedro Pablo Caballero y toda la gente de Piribebuy hablaban inglés, hablaban ruso, hablaban alemán. Nahaniri, oye, guaraní, guaraní mengo manombajico. Guaraní mengo mejecovejico. Cuando murieron todos los varones en Piribebuy, salieron 100 mujeres con garrote, con botella de cacué, con itacú, con algunas armas, con itá en la mano, piedra. A mi cuñapi vivo gringo ñe'ẽme. Mi cuñapi castellano ve lleve. Mi cuñapi francés, inglés, italiano, nahaniri. Mi cuñado me eva cuejecovengo guaraníme. A mí brasilero va oyapó, oyajeje se cuera. Oña o mi cuñame jique, a mí algo me ejecove guaraníme. A opa peñonaino, a esa PM a una semana te vas a prohibido hablar guaraní en las instituciones educativas. Y todos los docentes que tenían que formarse para venir a reformar el Paraguay en materia educativa, fueron a formarse a la Argentina. ¿Y qué trajeron? Trajeron la palabra guarango. Guarango, ¿a quién se le dice? Hasta hoy, con el respeto que nos merecen hoy los hermanos argentinos, ellos siguen diciendo, ¿qué guarango sos? Guarango es un término despectivo, peyorativo, agresivo, violento, inhumano, porque con guarango se trata al que habla guaraní, como si fuera que es un pecado. Eso es inaudito. Eso es imperdonable. Que a nosotros por hablar guaraní nos traten de esa manera. A mí me pone contento, me pone feliz cuando yo le escucho a un señor, a una señora, a un abuelo, a una abuela, a un niño, a un joven que sigue hablando guaraní, pese a todo eso. Pese a recibir el yurupeté, pese a haberse arrodillado. Hoy, acá, en este encuentro que estamos haciendo, estamos hablando en guaraní, estamos hablando del guaraní. Increíble. Una lengua que tenía que haber desaparecido. Y con el guaraní, haber desaparecido nosotros. En la guerra del Chaco,
otro brillante, extraordinario, fuera de serie, estratega, el mariscal José Félix Estigarribia. Entonces coronel, en 1933, 28 de mayo de 1833, declara al guaraní como idioma oficial del ejército paraguayo. Estigarribia, hábil, inteligente. Todo se decía en guaraní. Y todo se decía en un guaraní que solamente nosotros entendemos. Porque los extranjeros pueden venir acá y pueden aprender, como ocurrió una vez con un conocido que vino de Estados Unidos. Él aprendió que en guaraní se dice caú, borracho. Eso decía su diccionario. Pero nunca nadie le contó, hasta que vino acá, que caú no solamente es caú, sino que acá podemos decir tuiseite ire, tuiseite lembure, tuiseite tatare, tuiseite troncore. Y yurutata, este mataví. Eso significa caú en Paraguay. Que la muerte no es solamente manó, que la muerte también es ñandereyá, o potí, o caliú, los esadí y sanguazú, un boyoyá y cupí. Ya o manoa. Ojo ñandeya piquete, o se llama y cuchara, peango manoa. Amado y guape, japea ñandente y cuá. Ape y cuánto y cuá. O mi puta guacuera y cuá, cena mo pe guaraní ñandeya y cuá, o uana y coco ape, geño y anaco ape. Ao cacuá ñandeya cacuá jahuesa. Peisaron y tengo y cuata pe guaraní, güey. De eso se trata. Y Estigarribia usa el guaraní y le vuelve loco a los bolivianos. Una famosa frase que yo no me canso de repetir decía: piden socorro allá en la frontera con Bolivia. Un grupo de paraguayos de a pie, valientes, héroes del Chaco, piden socorro porque venía una tropa boliviana de casi 10.000 hombres. Allí estaban 700 paraguayos. Piden socorro y el comanchaco le responde: con eriré caballuje timambo japuiba jota pendepiari. Peante de eso, peante un bojobay. Acuérdate de Urepo y tengo jaco avi de eso, recuerda con eriré caballuje timambo japuiba jota pendepiari. Con eriré se saca al amanecer. Pena se saca yo que boliviano, cuera vengo caballuje timambo japuiba. Ni nañentero vengo la caballo, bojapuiba de timambo. A jota pendepiari irá a salvarlo. A boliviano cuera ando y cuaya te acuengo. Ando y cuaya peyo acue. A caballuje timambo japuiba y se operamos tercer cuerpo de caballería. Caballuje timambo japuiba. Y gracias a ese mensaje cifrado en guaraní, ganamos una batalla. Díganme si eso no es emocionante. Díganme si eso no merece celebrar en un día como hoy. La bravura del paraguayo, pero una bravura cimentada en su lenguaje. En esa cosa, en esa única cuestión que nos une a todos. Y que hoy, repito, paso a paso, lentamente, está emergiendo, se está reivindicando. Hoy tenemos una lengua de la que nos sentimos orgullosos. Si eso no hubiera sido cierto, en este momento no hubiéramos estado en este encuentro para hablar del folclore y del idioma guaraní. Es porque son importantes que hoy estamos hablando de esto. Si no, no hubiera sido el tema de un encuentro para más un día domingo y con tanta gente que nos escucha y nos sigue. Porque el guaraní es importante. Una vez venía de Caguazú, de la ciudad, y cuando estaba llegando al Coronel Oviedo, venía yo en un ómnibus rápido Caguazú, y con esto voy a terminar. Me dice, venía sentado, a mi lado venía un señor, nos sentamos como siempre la paraguayo, o guapuija, o ñumun que está bello y que le guande. Añan dente yeyapo, me invitaba a cuera, o así yo, no mañana y avisar. Ya yo se enamoré de él. Ahora, no yo, no yo, no, pero yo, ahora, es una pizza, entonces, y se ve, cara ahí, después va a apojarse. Así es, se un boi jarazo, se un boi guaraníazo. Pepe no se dice, ale, cobe te dice la escuela veces. Pero no se puede tener. Ni se en eso no se talandera, escuela veces.
Te vengo, hoy, que tu piri jamás. No, le di provecho y se la caray. O Pepe, yo pues se debe tener por a o pire, se era muy bajable. Toda en este se cultúa. Que hice ve añete guava. Será, y que la escuela, ve, a la escuela no hay que supe. De Guatamina, ve esa guamba, eva ese. Será, y que la escuela, ve, a la escuela no hay que supe. Y ta, irangoñe, guaranime. Oñe de pango, o recola en uniforme, recola insignia, o recope lápiz, o recope cuaderno, y que ve cotilbe, hay que bebe, amba, a la escuela no hay que subir. La escuela en castellano, ve. A ver, mita, yo ni guaranime. A esa cosa, te vengo a decir que era ahí. La será, yo ¿qué escuela ves? La escuela no hay que subir. Sigue siendo una vergüenza. 40% del Paraguay es monolingüe guaraní. 40%. Ustedes en la Universidad Nacional de Caguazú tienen alumnos que hablan más guaraní que castellano. Y eso tiene que ser una cuestión de celebración también. Vale, pero la castellano realmente ya es la mota. ¿Por qué no podemos celebrar, festejar al que habla guaraní como cualquier otro? ¿Por qué puede existir un sistema de educación tan injusto que solamente se acuerda de lo que hablan castellano? ¿Dónde están los derechos humanos de los que hablan guaraní? ¿O es que los que hablan guaraní, como la posguerra del 70 hasta hace poco, tienen que seguir arrodillados y tienen que seguir recibiendo el yurupete? Yo les pregunto, eso no es justo, ¿verdad que no es justo? O para veango, y que sepan pues jaube. O para veango ya no eran dulce. Amba, bendiga tu mañana en andu guaraní me ahí. Yo no olvido a un egresado, uno, y ojalá que sean muchos más, donde en la propia Universidad Nacional de Caguazú, estudiante de Derecho pidió defender su tesis en guaraní. Y le escucharon en guaraní. Y hay que felicitar a las autoridades de la universidad por eso. Aunque tendría que ser una cuestión normal. Tampoco tendríamos que felicitarle por eso, pero les felicitamos por eso. Porque hicieron algo que es importante y se llama justicia. Eso es justicia. Justicia. Darle esa misma oportunidad que le damos al que habla castellano a ese que habla guaraní. Y no burlarnos más. A mí se caña anda pues usted pesa antes de aña o que se llama hoy se llama oye guaraní me. Bikin ya por andu vos que hablas y castellano y yo para nomás. Yo para nomás lo que yo hablo. El guaraní es muy difícil de ir la gente. Ella pero muy bien tenía na cama. Ven vimos a ver castellano da así. Así venio pe guaraní. Así hasta me seco avi. Se nos metió, se nos grabó acá. El castellano es más fácil, el guaraní es más difícil. Y no hablamos guaraní, hablamos yopará. Y el castellano que hablamos, les pregunto, ¿es castellano o yopará? Es yopará también. ¿Quién no dijo acá? Y si alguien me dice, yo no dije, ahora mismo me dejo esto y me voy a ir a la luna. No voy a venir nunca más a la Tierra si alguien me dice que en algún momento de hoy, ayer o anteayer no dijo, venina, andatena, contalena, na. Nango guaraní, Eyuna, Erena, Yapona, Emombe, una, na es guaraní. ¿Quién en algún momento nos dijo vení, que llevale, que traele, que es a pequeño y para vengo guaraní? A veces yo para castellano, vení, que andate, que eyuque, que dejó, que Emombe, uque. Más bien de usted vende ir castellano, pero ella picó. ¿Qué pico querés, Hina? Hina, ¿qué pico querés, Hina? A picó, Hinango, guaraní, a peapio en castellano, a yo para castellano, Seamos justos. Seamos justos. Hablamos yo para el castellano y hablamos yo para el guaraní si quieren. Pero no, déjense de decir que hablamos yo para. Hablamos castellano y hablamos guaraní. Y no tengamos miedo de hablar. Y no tengamos miedo de equivocarnos. Por eso somos seres humanos, con derecho a equivocarnos. Y a hacer, en este caso, una enmienda y a volver a caminar
Todos tenemos ese derecho. Entonces, en este día en que celebramos al folclore, 22 de agosto, y este 25, que va a ser el Día del Idioma Guaraní, y el 27, que va a ser el Día Nacional de la Guarania, tenemos la brillante oportunidad de sentirnos orgullosos de ser paraguayos. Porque tenemos que estar orgullosos de ser paraguayos. Tenemos que ser orgullosos de ser paraguayos. El ser paraguayo no es una cuestión casual. Ser paraguayo es un privilegio. Ser paraguayo es un privilegio, señores. Eso no lo puede decir otro, lo podemos decir nosotros. Y hablar guaraní es un motivo de mucho mayor orgullo para todos. Yo les deseo a todos un feliz día del folclore hoy. Les deseo un feliz día del idioma guaraní el miércoles. Le agradezco profundamente al profesor Pedro Vargas, quien me generó la invitación, a las autoridades de la Universidad Nacional de Caguazú, a toda la comunidad ovetense